¿Y si un día las mujeres lo cambiáramos todo? Ay, si lo que nos pide el cuerpo es irnos con el primer hombre que nos pregunte el nombre. ¿Por qué esperar al fin de semana? Depilarnos, gastarnos medio sueldo en gin tonics y coger una desviación de columna tratando de parecer sexy. Entonces, ¿por qué no haces lo que dice Sola y te vas con el primer tío que te pregunte cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Roncas? No. ¡Marta! ¿Cómo te llamas? Ay, yo me llamo Maripili, pero espero que eso no sea ningún obstáculo entre nosotros, cariño. ¿A ti no te gustaría saber cómo me llamo? Lo siento, pero no comprendo. Menos cachondeo, ¿eh? No vaya a ser que te dé un guantazo y te recicle de golpe. Perdona, ¿tú cómo te llamas? ¡No contestes! ¡Me preguntó cómo me llamaba! Cuatro hombres bien armados. ¡Todo el mundo al suelo! ¿Boca abajo o boca arriba? Bueno, pues haz lo que te salga del chisme. Pero tampoco para ponerse así, me creo yo, ¿no? ¿Alucinaciones a mí? Hola, Maripili. ¿Qué haces aquí? Toma una magdalena y calla. ¿Vosotras también vivís aquí? Virgen Santísima, 15 segundos de tío desaprovechados. Veo mucho amor en tu vida. Pues vea que te gradué en la bola. ¿Trabajando? Sí. ¿Tú? Follando con alguna ¿Que fresca. no? Hola, soy la Fresca. Encantada. ¡Ah! Uy, ¿qué es esto? Parecen unas tetas de silicona, ¿no? Hoy debe de ser una metáfora bíblica. ¡Un día las mujeres lo cambiaremos todo! ¿Qué te juegas, Maripili? Estás delante de una charnega como la vida misma. El film flash de Ventura Pons que rompe moldes.